o buenas noches. Aquí estamos en sesión 2 y en esta sesión vamos a poner un poquito de profundidad a los factores que afectan la implantación. Normalmente se llaman factores de implantación. Y si recordáis, lo que hemos explicado en este momento es lo de afuera del modelo, exploración, preparación, prueba, implantación, sostenibilidad. Y ahora vamos a centrarnos en los círculos verdes, donde veis factores de implantación, estrategias de intervención, evaluaciones y en la cebolla. Les voy a dar una explicación usando esta diapositiva y después lo profundizaremos un poco más en las otras diapositivas, ¿no? Lo primero que hemos aprendido sobre tiempo es que para implantar un servicio, lo que tenemos que identificar en la farmacia o en el prestador específico son factores de implantación. Y como he dicho en la primera sesión, esos factores de implantación pueden ser positivos. Por ejemplo, hay un incentivo, hay una remuneración, hay un deseo profesional en el farmacéutico. Puede ser que un farmacéutico esté motivado mucho, o pueden ser negativos. Los más comunes es no tengo tiempo, no tengo suficiente conocimiento, no sé cómo reclutar pacientes, ¿no? Aunque todos esos, los positivos y los negativos, los llamamos factores de implantación. El concepto es que se identifiquen esos factores de implantación normalmente por la persona o personas que están apoyando la implantación o el programa de implantación, y se diseñan estrategias o intervenciones para superar el factor de implantación negativo, la barrera, o usar el facilitador. Una vez que se ha aplicado esa estrategia o esa intervención, hay que evaluar si ha tenido éxito o no. Aunque ahí tenemos un círculo interno, identificar factores de implantación, diseñar estrategias o intervenciones para superarlo o usarlo y evaluación. Ahora, esos factores de implantación son o pueden ser diferentes en diferentes etapas. Por ejemplo, los factores de implantación durante la preparación o la fase de preparación, o la fase de prueba, o la fase de implantación, o la fase de sostenibilidad, son diferentes factores. Y el tipo de estrategia puede ser diferente y la evaluación también puede ser diferente. Con que lo primero que hay que pensar es en qué etapa está esa farmacia, o ese grupo de farmacéuticos en esa farmacia. Una vez que se ha identificado la etapa, qué factor de implantación afecta al farmacéutico o a la farmacia, qué estrategias son aplicables, aunque esas dos cosas son relacionadas. La cebolla del medio, se puede decir que ese factor de implantación es, por ejemplo, si la complejidad del servicio va a ser por el servicio. Puede ser personal del farmacéutico, el farmacéutico no está motivado, o te dice que no tiene tiempo, o que no tiene conocimiento, o puede ser relevante a la farmacia, el entorno de la farmacia o el entorno donde ese farmacéutico trabajando, pues una barrera, puede ser el titular de la farmacia que no lo está dejando, una barrera, puede ser otros farmacéuticos que trabajan en la farmacia, que no hacen el servicio,
y están afectando a ese farmacéutico, puede ser estructural, por ejemplo, que no hay una parte de la farmacia que está dedicada a servicio, o que no hay sitio de donde darle ese servicio al paciente. También puede ser derivado al entorno local. Por ejemplo, en muchas situaciones tenemos médicos locales que no quieren que el farmacéutico haga ese rol. Aunque puede ser por el entorno, puede ser que no hay pacientes que necesitan el servicio de el entorno. Puede ser pacientes que no entienden el servicio. Aunque puede ser cosas del entorno local de esa farmacia. O puede ser factores del sistema. Pueden ser factores legales, pueden ser factores de seguro, pueden ser factores de la política, puede ser falta de remuneración. Aunque hay una serie de factores que son sistemas. Ahora, hay algunos factores que pueden existir en todos esos dominios. Aunque parte del apoyo o parte del diseño del programa es de ver qué factores tenemos, en qué dominios están y en qué etapa el farmacéutico. Y entonces diseñar estrategias e intervenciones y evaluarlas. Con que eso es lo que estamos llamando interno del servicio. Vamos a repetir. Con que un factor de implantación modera la implantación del servicio y normalmente veremos que ese factor está basado en la evidencia, que esa persona lo identifica en la farmacia. O de la literatura podemos tener una idea de qué tipo de factor de implantación lo vamos a encontrar con diferentes programas o diferentes servicios. Y entonces podemos basar una de la preparación de los farmacéuticos diciendo, mira, ustedes se van a encontrar esta barrera y uno de los modos de superar esta barrera es X o X. Aunque si es negativo es una barrera, si es positivo es un facilitador. Ahora, lo importante es de identificar las causas. Las causas. Porque sabemos que si no se resuelven las causas, no se puede resolver la barrera. Ahora, habrá causas que nosotros, como forman de la, como hemos diseñado el sistema, no podemos afectar. Por ejemplo, si queremos implementar un servicio de seguimiento y vemos que las organizaciones nacionales de médicos están contra eso, no podremos solucionarlo, pero lo tenemos que tener en mente. Y por eso los programas de implantación hay que pensarlo a diferentes niveles, como se acordaréis de la primera sesión. Con que los programas de implantación, que son muy complejos, piensan de qué efectos van a tener a los diferentes niveles. Muy importante, porque estas barreras pueden estar en diferentes dominios. Aunque como investigadores o como personas que diseñamos programas de implantación, pensamos en todos estos niveles, basado en la evidencia, en la literatura y también de nuestra experiencia. Veréis que hay un artículo muy interesante que está publicado en 2007 en Research and Social Science, que habla de la complejidad de factores en servicios profesionales. Una cosa más importante es que tenemos que pensar que estos factores no actúan solamente, con que un factor puede afectar otro factor. Porque cuando estamos viendo las causas de esos factores, no hay que pensar que esos factores actúan solamente, ¿no? Hay interacciones entre factores y lo explicaré un poquito más a profundidad.
Este artículo le dará una idea. Aunque lo que tenemos es, en el centro de ese modelo, podemos ver que hay una barrera o un facilitador. Puede estar influido por muchas causas. Eso primero. Y vemos que un mismo factor puede estar causando o afectando otras barreras. Porque tenemos ese elemento de complejidad. Y lo explicaremos un poquito, o lo explicaré ahora un poquito más detalles para que veamos. Pero como veis en la foto que he incluido en esta diapositiva, veis todas las luces que están todas afectándose y algunas están afectadas por muchas cosas y otras están afectadas por algunas cosas nada más. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, aquí tenéis un listado y conocemos más o menos unos 40 factores de implantación, y lo que hemos encontrado en diferentes estudios es que estos factores pueden estar en más de un dominio, pueden ser afectados por otros factores y podemos tener una multitud de causas. Aquí lo que veis es ejemplos de factores en cada dominio. Por ejemplo, si un servicio necesita comunicación con el paciente, y vemos que, por ejemplo, hay algunos farmacéuticos que siempre se concentran en la rebotica, no hablan con pacientes directamente. Entonces, tendremos un problema de comunicación. Hay otros que no saben del servicio, que el servicio es muy complejo. La adherencia es un buen ejemplo. Cuando nosotros hablamos con farmacéuticos comunitarios, lo que ellos en su mente es adherencia, es muy diferente de lo que nosotros hemos diseñado del servicio de adherencia. Por ejemplo, muchos farmacéuticos piensan que hablando con el paciente es suficiente para incrementar la adherencia. Y sabemos que no es así. Sabemos que tenemos que afectar el comportamiento del paciente y afectar el entorno de ese paciente. Podemos ver que un servicio a lo mejor tiene dificultad en reclutamiento. Podemos ir al nivel personal. Las características personales de ese farmacéutico afecta mucho, porque la motivación, si yo no estoy motivado o mi entorno no me motiva, personalmente va a ser un problema. Igualmente puede ser la farmacia. El equipo en la farmacia puede afectar el flujo de trabajo de esa farmacia. La comunicación interna en esa farmacia puede afectar. Podemos ver el entorno local, la demográfica de pacientes, el rol de trabajo con los médicos, ¿no? Las características y situaciones del paciente. Y pues tenemos factores a nivel del sistema. La legislación, la política del gobierno, las redes profesionales, ¿no? Los estándares, las regulaciones, las directivas. Porque vemos, hay una mezcla de factores a diferentes niveles. ¿Cómo se puede aplicar esto prácticamente? Con que si es un farmacéutico que necesita apoyo, hay que identificarlo para ese farmacéutico o para esa farmacia. Estos datos son interesantes agregados. Pero la persona que va a hacer ese servicio o va a implantar el servicio no sufre de los factores agregados, sufre del factor individual que le afecta a él, a ella, o su farmacia, o su entorno. Porque lo que hay que aplicarlo a nivel. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de diferentes ejemplos prácticos. Esto salió de una combinación de 3 estudios donde vemos, por ejemplo, una barrera puede ser, pues, se tarda mucho
en realizar la intervención. Y eso puede ser por la metodología del servicio, que verdaderamente hay que poner 20 minutos para este paciente, pero prácticamente eso no es posible, ¿eh? O cuando ese farmacéutico pone el tiempo. Puede ser por el flujo del trabajo, porque no hay organización. El farmacéutico o la farmacia ha dicho, sí, yo estoy interesado en hacer ese servicio, pero no ha considerado cómo organizarse para hacer el servicio. Por ejemplo, pueden decir, mira, tengo problemas de reclutamiento y a lo mejor es un problema de comunicación con el paciente. O puede ser que ese farmacéutico está interesado en tantas cosas que no le está dando la prioridad a este servicio. Okay. Lo que vemos ahí, una serie de barreras muy prácticas que hay que diseñar estrategias e intervenciones y evaluar si han tenido efecto o no. Lo que sabemos, por ejemplo, facilitadores, gente que han hecho experiencia previa con servicios, normalmente son más hábiles porque lo han practicado, han visto los problemas, lo han superado, ¿no? Vemos que si hay liderazgo interno de las personas importantes en esa farmacia o en esa cadena de farmacias, que el liderazgo tiene un buen efecto. Sabemos que apoyo interno de champions ayuda. Sabemos que la motivación es un facilitador, con que si hay farmacéuticos que están muy motivados, eso afecta a los otros farmacéuticos. Aunque aquí tenemos un factor de implantación que es tiempo, que en algunos casos puede ser una barrera y en otros casos puede ser un facilitador. Registros, lo mismo. Siempre en farmacias queremos registrar, pero en verdad no lo estamos acostumbrados a registrar. Y entonces lo que pasa es que como investigadores nos gusta analizar los datos mucho, pero eso tiene el efecto que el farmacéutico el tiempo del farmacéutico y el enfoque del farmacéutico es de prestar el servicio, no de hacer tantos registros. Y entonces tenemos que hacer los registros de un modo lo más fácil posible. Pero vemos que los registros es un factor grande, ¿no? No están acostumbrados a registrar. 2, registrar tiene implicaciones, porque legalmente, una vez que se registra y se documenta, ya hay una situación muy diferente cuando intercambiamos información habitual. Y entonces lo que veréis debajo de barreras, que lo podéis leer ustedes fácilmente, y debajo de facilitadores, cosas que facilitan o sean como barreras. Aquí tenemos metodología del servicio. Los farmacéuticos normalmente, en muchas partes del mundo, no están acostumbrados a trabajar con protocolos. Tenemos mucha experiencia, pero no tenemos una metodología de trabajo, generalmente. Y entonces, lo que estamos haciendo es metiendo un sistema como parte de la prestación de servicio que estamos buscando. Normalmente los servicios están muy bien protocolizados, a veces son demasiado complejos de lo que en verdad se necesita, con que ahí tenemos eso como una barrera, o un facilitador, porque a alguna gente le encanta documentar, porque una vez que documento puedo analizar lo que hago y puedo mejorar. Si documento puedo hacer mucho trabajo antes que vea al paciente, aunque no estamos acostumbrados. Porque ahí veis ustedes una serie de barreras y una serie de facilitadores que están con la metodología de servicio. En las siguientes, y no los voy a dar detalles, pero ustedes lo pueden ver en su tiempo, lo que veréis es unas 3 o 4 factores de implantación que ustedes pueden usar. Esos son factores de implantación que nosotros sobre tiempo hemos identificado. Ahora, para algunos servicios son más relevantes que otros. Por ejemplo, si veis ahí
factor 41, tenemos red de trabajo con médicos. Por ejemplo, si se hace el seguimiento a pacientes, se necesita interactuar con médicos. Entonces, si no tenemos una buena conexión con los médicos, vamos a tener eso como un factor o una barrera o una causa. Muchos farmacéuticos me dicen, bueno, mira, es que quiero hacer el seguimiento, pero no lo quiero hacer porque los médicos se van a enfadar. La causa ahí es que el farmacéutico está pensando que va a tener una reacción negativa del médico. Entonces hay que solucionar eso, porque si no se soluciona, el farmacéutico no va a hacer el seguimiento. Y entonces ahí podéis usar esos factores como ustedes quieran. Lo que les voy a dar ahora es una serie de programas o estudios que hemos hecho para ver cómo qué barreras y facilitadores se han identificado con más frecuencia y cuál ha sido sus causas. Pero ojo, estamos presentando datos agregados. Lo importante en programas de implantación es que se apliquen estos datos agregados como parte de la formación de los farmacéuticos. Pero las barreras y facilitadores, los importantes son lo que se identifican cuando se empieza a hablar con los farmacéuticos en sus farmacias. Y lo que hemos visto es que la mayoría de servicios que hemos hecho, por ejemplo, indicación, adherencia, seguimiento, cuando se hace esa entrevista con el farmacéutico a lo primero de cuando se han hecho su preparación y empiezan a hacer las pruebas, eso es buen tiempo de tener una entrevista con el farmacéutico presencial en la farmacia, que normalmente se identifican 5 o 6 barreras. Esa es la primera entrevista. Y entonces, 5 o 6 barreras no se pueden solucionar en una visita. Entonces tenemos que pensar qué prioridad le damos y cuánto tiempo le damos. Y qué causas vamos a identificar. Aquí, perdón, que no podéis ver esto en mucho detalle, pero nada más un ejemplo. Aquí tenemos la frecuencia cuando empezamos a hacer en un programa Consigue, que es un programa de implantación del seguimiento definido como por el foro en España, y vemos que, por ejemplo, el tiempo era el más frecuente, y ven sobre tiempo que tenemos mucho más. Hay un programa, y ahora le enseñaré un informe donde ustedes podéis ver todas esas cosas. Estos son los más frecuentes. Este artículo es el artículo donde explicamos todo este concepto. Es un artículo de Beatriz, que es de su doctorado, donde usamos un sistema que se llama Network Analysis para explorar los factores de implementación. Y Medication Review Service es en inglés, pero es en verdad el seguimiento español. Aquí lo que vemos, y es muy complejo también, vemos todos los factores y qué factores afectan otros factores. Pero es muy difícil de interpretar, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar algo tan complejo? Lo que ustedes veis son círculos, cuadros y todo, de diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, los morados, ¿veis? Allí, uno caracteriza paciente y todo. Contra más grande es el tamaño del nodo, más importante es. Y contra más
cerca del centro estás, más importante es. Porque lo primero lo que teníamos es la frecuencia, pero algo puede ser muy frecuente, pero no puede ser importante. Aquí hacemos un sistema estadístico para diseñar todo eso. Y aquí lo que veis, esos 44 barreras y cómo está afectado por causas, ¿no? Le voy a dar otro que es más simple para que vean. Con que lo que hemos hecho de la diapositiva, hemos cogido el centro, porque sabemos estadísticamente que ese centro es lo más importante. Aunque vemos en azul tiempo. El tiempo es la barrera o facilitador más frecuente y más importante. Tenemos reclutamiento, recruitment, características de la farmacia, liderado. Y debajo del liderado, leadership, veis en inglés, says individual identification with organizations. Eso es, si yo tengo un empleado que está de acuerdo de la visión de la organización, eso es la barrera. Si no está, aunque ahí, por ejemplo, prácticamente es que es un titular que no quiere ser el servicio, pero tenemos un empleado que lo quiere ser. O tenemos un titular que quiere ser el servicio y el farmacéutico empleado no lo quiere ser. Motivación ha salido muy alto. Programa, la metodología ha salido muy alto. La característica de la farmacia tiene mucho efecto. Lo que veréis también es que hay flechas. Y esas flechas están en una dirección nada más, o va por dos direcciones. Por ejemplo, vemos motivación y la metodología del programa. Si ves un farmacéutico que está muy motivado, afecta la metodología del programa. Y el programa afecta la motivación de ese farmacéutico. El tiempo afecta el reclutamiento y el reclutamiento afecta el tiempo. Las características de la farmacia afectan el tiempo. Porque lo que parecía muy complejo es el sentido común, ¿no? Pero ¿cómo usamos esto? Por ejemplo, si identificamos que el tiempo es si identificamos que el tiempo es algo que el farmacéutico te está diciendo, no tengo tiempo, prácticamente, vemos aquí, si vemos las causas que afectan el tiempo, aquí vemos workflow. Workflow es el flujo de la farmacia. Con que si ellos tienen un flujo de farmacia que no está adecuado, entonces no vamos a tener tiempo. El tiempo afecta la motivación. Muy interesante. Y si vemos las características personales del farmacéutico, afecta mucho la motivación. Aunque ahí vemos cómo está el efecto. ¿Cómo se puede aplicar esto? ¿No? Yo soy alguien que estoy diseñando un programa de implantación, entonces tengo en cuenta el servicio que tengo, veo la literatura, veo qué barreras, veo qué causas y empiezo a formar a los farmacéuticos o a las farmacias para evitar este programa. Porque, por ejemplo, en una clase podemos sentarnos y decir, mira, ¿cómo vamos a cambiar el flujo de trabajo en la farmacia para tener tiempo de dar este servicio? Podemos ver. Bueno, podemos hablar con ellos. ¿Qué va a motivar a ustedes a hacer este servicio?
Aunque se pueden usar a nivel de formación anteriormente o previamente, por una parte. Segundo, se puede usar también cuando hay apoyo con el farmacéutico cara a cara. Podemos decir, bueno, ¿qué está causando este problema? Aquí lo que vemos, como el tiempo es tan importante, vemos todos los elementos que afectan la barrera de tiempo. Y lo que veis es que muchas cosas afectan el tiempo. ¿Cuáles son las más importantes? Las más importantes son las que tienen las líneas más anchas. Por ejemplo, workflow afecta el tiempo, reclutamiento afecta el tiempo. Por ejemplo, network with the GPs afecta el tiempo. Aunque podemos concentrarnos en 2 o 3 cosas que afectan el tiempo. Tenéis que pensar que lo más cerca del centro y la más ancho que está, que es una combinación, afecta el tiempo. No es tan complejo cuando se empieza a hablar de cosas, ¿no? Aquí veréis, por ejemplo, en un programa de adherencia, los resultados que le estaba dando antes eran de un programa de seguimiento. Este lo estoy dando ahora un programa de adherencia. Y lo que vemos es que hay 11 más adiladores frecuentes. Tenéis que pensar que teníamos más o menos 44, que son el 70% del efecto. Ahí vemos que apoyo externo en el dominio de la farmacia sale como un facilitador muy importante. La característica personal del farmacéutico sale importante, pero mira la diferencia. El apoyo externo ha salido en el 30% de los 11 más frecuentes. Y entonces por eso es la evidencia que el apoyo externo es muy importante para la tasa de implantación de servicios. Ahí veis muchas cosas ahí, pero son las mismas. El código ese que ustedes veis a la derecha, 32, 12, 19, es el código que teníamos en el listado anterior. Okay. Ahí vemos que 11 le dan una implicación para el 70% de los factores con facilitadores. Vale, eso es mi sesión 2 y lo que vamos a hacer ahora es, después de unos minutos, seguir a sesión 3.